Cuéntame una historia. Cuéntame una cosa. Abuela, cuéntame una historia. Cuéntame una historia con Mariano Velasco y Pedro Atienza. Cuéntame historia. En este episodio de Cuéntame una historia hablaremos de las guerras celtíberas y lusitanas que se produjeron entre los años 154 y 133 a.C., dentro de la conquista de Hispania por los romanos. Tras la victoria de Roma sobre el Imperio cartaginés en el año 202 a.C., el Senado romano tomó la decisión de conseguir la hegemonía en el Mediterráneo. Para ello, era necesario dominar la península ibérica. El Senado romano dividió la península ibérica en dos provincias, la España citerior y la ulterior, según su mayor o menor proximidad a Roma. Pero poco después, en el año 197 a.C., se produjo una importante sublevación en la España ulterior, que pronto se extendió por la citerior, ocasionando a las legiones romanas importantes derrotas. Mariano, ¿cómo respondió el Senado republicano a esta sublevación? En el año 197 a.C., en la provincia ulterior, estalló una gran sublevación motivada por el expolio que la población nativa sufría a causa de la gran codicia de los gobernadores romanos. Fue tan importante que llegó a extenderse hasta la citerior. La reacción del Senado romano no fue demasiado rápida, pero llegó en el año 195 a.C., con el envío de un gran ejército consular al mando de Marco Poncio Catón. Este consiguió importantes victorias sobre los insurrectos, de forma que dio por resuelta la revuelta y regresó a Roma tan enriquecido como sus predecesores. Pero en realidad no logró alcanzar la pacificación de estas provincias. Sería Tiberio Sempronio Graco, pretor de la citerior durante el año 179 a.C., quien conseguiría unos acuerdos con los vacceos capaces de establecer una paz que se extendió hasta el 154 a.C. Esto es, una paz que permaneció durante un periodo de 25 años. Celtiberia estaba constituida por ciudades-estado, que regían su vida política, económica y social de manera autónoma. Ocupaban la zona oriental de la meseta, los cursos altos del Duero y el Tajo, la cordillera ibérica hasta Teruel y el valle medio del Ebro. Según el geógrafo e historiador griego Estrabón, los ciudadanos que ocupaban este territorio eran los celtíberos, los arébacos, los lusones y los pelendones. De todas estas naciones, sin duda, la más poderosa era la de los arébacos. Ocupaban lo que hoy sería la provincia de Soria, limitando por el sur con otros pueblos como los velos y los titos. Eran celtíberos más occidentales y vivían muy vinculados con las tribus del centro mesetario, principalmente con los vacceos. Vacceos, velos, titos, arébacos, lusones, pelendones, todos ellos pueblos enraizados en un tronco común etnográfico que podríamos considerar la gran nación de los celtíberos de la Iberia. Compartían costumbres, cultura, organización social y políticas semejantes. Así es constatable su división en tribus y en otras unidades menores. Regidos por jefes o caudillos, estos solían comandar los ejércitos. Suele aparecer también la figura de un anciano que actúa como portavoz de un órgano político de notables, bien consejo, senado o asamblea. La guerra fue una de las principales actividades para los celtíberos. El concepto de devotio hacia el jefe llevaba a sus soldados a morir junto a él en el combate,
e incluso a darse muerte si aquel perecía antes. Los celtíberos fueron un hueso duro de roer para los romanos. En este momento histórico encontraremos unos personajes como Gundicro, Andrómeca, Aristón, Uxindra, donde los avatares de su propia vida los llevarán a coincidir con otros grandes y conocidos personajes de la época como Viriato y Escipión. Pero esta historia comienza en Segeda, la capital del pueblo de los Velos, situada en la comarca de Calatayud. Esta sociedad progresaba gracias a la paz firmada con el cónsul Sempronio Graco. Su economía se basaba en la crianza de ganado, gracias a la proliferación de los pastos que rodeaban la ciudad. De esta manera obtenían leche, carne, lana. También disponían de una industria artesanal que atraía a tribus aledañas como los velos y los titos, que no dudaban en salir de sus lugares de origen para sentarse en Segeda con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Con el paso de los años, la aportación a la economía segedense de los oriundos de las tribus vecinas resultó imprescindible, por lo que se decidió proteger los arrabales de Segeda con murallas, al igual que lo estaba la ciudad principal. Ello constituyó el casus belli para que Roma iniciara la guerra contra los velos, considerando rotos los pactos de Tiberio Graco. El envío de un ejército consular a Hispania hizo que los segedenses debieran huir de su ciudad, abandonándolo todo para refugiarse en Numancia. Gundicro, Andrómeca, Aristón, Uxindra encontrarían en Segeda el inicio de su aventura personal, aquella que constituye la auténtica trama de Guerras de Fuego. No hay nada que podamos hacer. Cargaremos con lo básico, comida y algo de ropa, y abandonaremos lo demás. No vamos a reventar por el camino bajo el peso de los fardos cargados con nuestra ambición en vez de con la razón. Comenzaremos de nuevo, como ya hicimos cuando decidimos abandonar nuestro plan para venir a Segeda. Saldremos adelante otra vez. Una vez llegados a Numancia, miles de segedenses acamparon extramuros. Las autoridades numantinas tuvieron que habilitar lugares y casas donde poder alojar a cada familia. Esta avalancha planteó problemas logísticos graves, sobre todo a los recién llegados que quedaban a la intemperie. El único alivio que tenían estos emigrantes se lo ofrecía el curso del Duero, con su caudal de agua limpia y abundante. El problema era tan grave que el Consejo Numantino tuvo que actuar con celeridad. Mariano, ¿qué medidas tomó para resolver el problema? Los retos planteados a las autoridades numantinas fueron casi irresolubles. Sus propias leyes impedían a los extranjeros adquirir propiedades en Numancia. Hubo que legislar con carácter de urgencia para permitir que aquellos que contaran con recursos económicos suficientes pudieran adquirir propiedades, para lo que se recurrió al hospitium, permitiendo que los compradores de inmuebles quedaran vinculados en derechos y deberes al clan de los vendedores. Se potenció el derecho de habitación, alojamiento y alimento diario a todo individuo que se alistara en el ejército numantino, también a sus familiares, así como la prioridad de acceso a las nuevas viviendas que se irían construyendo. En cuestión de meses, Numancia fue capaz de absorber aquella avalancha humana. Gundicro, animado por estas ventajas y su odio hacia los romanos, se alistó en el ejército numantino. El Consejo Numantino decidió elegir caudillo de las tropas conjuntas a un miembro recién llegado de los Velos. Hablamos de Caro, un hombre carismático de unos 40 años, dotado de una capacidad innata de liderazgo, que logró agrupar un ejército de 25.000 efectivos. El odio que sentían hacia los romanos porque les habían despojado de sus posesiones, unido a la formidable fuerza militar que habían adquirido, les predispuso a luchar. Gundicro allí estaba, como un soldado más, enrolado en las filas numantinas a las órdenes de Caro. Mariano, ¿qué sucedió en los enfrentamientos con los romanos? Caro era un líder nato, gran luchador, conocedor del terreno y no mal estratega. Con este bagaje logró causar a Fulvio Nobilior más de 6.000 bajas en su primer ataque.
también era impulsivo y temerario, lo que le llevó a disgregar sus tropas en la persecución insensata del ejército romano. La formidable preparación bélica de los romanos posibilitó la reorganización de sus fuerzas y el contraataque que produjo a las tropas de Caro al menos tantas bajas como habían causado ellos. El propio Caro murió en combate. Gundicro quedó abandonado en el bosque gravemente herido. Posteriormente, el cónsul Fulvio Nobilior decidió poner cerco a Numancia, pero sus hombres estaban desmoralizados ante la bravura y la fiereza de los arévacos. Sufrirían constantes derrotas. La leyenda de Numancia comenzaría a forjarse en estas batallas. Tengo que ir a buscarle. Estará herido y necesita mi ayuda. Tú cuidarás de tus nietos hasta que vuelva con él. Pero estás loca, Andrómeca. Es imposible que se haya salvado. Si no murió en el combate, ¿qué haría después, en la matanza que esos puercos habrán hecho con los heridos? ¿Dónde piensas ir tú sola, a través de un terreno dominado por las legiones? ¿Es que no comprendes que tus hijos ahora necesitan más que nunca a su madre? Necesitan más a su padre, y yo también. Y él está vivo, lo sé, me lo dice el corazón. Pero también me dice que necesita mi ayuda o morirá. Partiré esta noche a buscarle. Andrómeca fue en busca de su esposo, al que intuía aún con vida. Finalmente lo encontró moribundo. Ella lo cuidó y pudo sanarlo, pero debieron emprender la huida hacia el sur, a las tierras de carpetanos y oretanos, por donde cabalgaban los lusos a los que se unirían. Andrómeca había dejado a sus hijos, Aristón y Uxindra, con su abuelo Gundicro en Numancia. Vivían con Arús, que era adiestrador de los soldados numantinos, y que enroló en sus filas a Aristón, quien posteriormente pasaría a luchar con el ejército romano. Explícanos, ¿cómo se produjo este cambio de las filas numantinas a las romanas? El cónsul Pompeyo, tras varias derrotas, se vio obligado a firmar un pacto con los numantinos que en lo esencial recuperaba las directrices del anterior de Sempronio Graco. Entre otras obligaciones, los nativos tenían que contribuir con un determinado número de hombres que eran incluidos como legionarios en las tropas auxiliares del ejército romano. Aristón decidió acompañar a su adiestrador, Arús, que fue obligado a formar parte del contingente numantino que debía incorporarse a los auxiliares romanos. Y de este modo, ambos pasaron a luchar con aquellos que eran sus enemigos naturales, los romanos. Corría el año 151 a.C., cuando Servio Sulpicio Galba fue nombrado pretor de la Hispania Ulterior. Consiguió el apoyo del pretor de la Citerior, logrando unir ambos ejércitos. De este modo alcanzaron importantes victorias sobre los lusos, a los que ofreció un pacto de deditio. Pero Galba era un hombre mentiroso y sin escrúpulos, y tramó una estrategia para atraer a sus dominios al mayor número de lusitanos con la promesa de repartir las tierras de labor. Cuando los lusitanos, desarmados, llegaron allí, las centurias romanas se lanzaron sobre ellos, dándoles una muerte cruel, que no respetó ni a niños, ni a mujeres, ni a ancianos, sucumbiendo casi todos ellos. Y entre ellos hay un joven pastor de 14 años que, tras la masacre de los soldados romanos, pudo sobrevivir, aunque quedó moribundo. Su nombre, Viriato. El destino hizo que Gundicro y Andrómeca se encontraran al joven mal herido, y tras ayudarle a sanar sus heridas, Viriato se convertiría en caudillo militar. Me habían recogido dos caminantes, un hombre y una mujer del pueblo de los Titos. Él era este hombre, Gundicro, el fiel amigo que ahora está a mi lado. Ella, su esposa Andrómeca, chamana de los Titos. Fue ella quien me salvó la vida, la que sanó mis heridas, la que consiguió insuflarme las fuerzas suficientes para quedarme en este mundo y no partir al más allá. Él, quien me ha enseñado a luchar, a manejar las armas, quien me ha demostrado que a los romanos se les puede vencer.
Bien, Mariano, háblanos de Viriato. Tras la masacre perpetrada por Galba, los supervivientes consiguieron sobreponerse, enardeciendo con ello su sentido de pueblo. En el año 147 a.C., los lusos volvieron a atacar la Turdetania, pero de nuevo fueron derrotados, esta vez por el prétor Cayo Betilio, que consiguió cercarlos con 10.000 legionarios. Muchos de los lusos, considerándose derrotados, pues decidieron entregarse aceptando el pacto de semiesclavitud que les ofrecía Betilio. Fue en ese momento cuando un joven pastor les arengó recordándoles la traición de Galba y animándoles a seguirles con la promesa de que los sacaría de allí. Se llamaba Viriato, y así comenzó su leyenda. Era hombre dotado de cualidades excepcionales para la lucha y el liderazgo. Pero si físicamente había sido favorecido por los dioses, su talento era extremo. Comprendía rápidamente las situaciones y sabía tomar las decisiones adecuadas y ejecutarlas. Sabía mandar y obedecer. No era ni soberbio ni modesto. Sabía mantenerse en un justo equilibrio. En resumen, Viriato era un líder nato. Sí, y se propuso conquistar Segóbriga, ciudad romanizada que mantenía una cierta capacidad de resistencia, de modo que recurrió de nuevo al consejo de Andrómeca, la chamana esposa de Gundicro. Los presagios auguran que obtendrás una nueva victoria y un gran botín. Segóbriga caerá en tus manos como una fruta madura. Pero ahora ya conocen nuestras tretas y artes de guerra. ¿Cómo puedo hacerlo? Simularás una retirada que mantendrás durante 3 jornadas. Luego volverás a toda prisa y desandarás el camino en un solo día. Les cogerás desprevenidos. Pero ¿cómo podré recorrer en un solo día lo que antes había andado en 3? Usarás los caminos y veredas ocultos entre las sierras, aquellas sendas que suelen usar pastores y desertores para pasar desapercibidos. Pero para ello haría falta conocer esos caminos. Olvidas los pastores que capturamos. Ellos conocerán seguro todos los senderos y atajos. Bastará con someterlos a la suficiente presión y cederán. Son apenas muchachos, no tienen temple para aguantar. Viriato reunió un ejército de 10.000 hombres y puso al frente a sus mejores mandos. También incluyó a Curio y a Puleyo, 2 desertores romanos en los que confiaba plenamente. Consiguieron una victoria absoluta frente a Serviliano, pero les propuso la paz, alcanzando un pacto que fue aceptado por el Senado de Roma. Viriato entonces obtuvo el título de amigo del pueblo de Roma. En el año 139 a.C., el hermano de Serviliano, Quinto Servilio Cepión, asumió el mando de la Hispania Ulterior en calidad de procónsul. Rompió el tratado de paz y solicitó permiso al Senado para realizar acciones contra Viriato. El Senado cedió y la guerra se reanudó nuevamente. Viriato se vio obligado a huir a través de la Carpetania y entonces intentó volver a pactar la paz con los romanos, pero ¿estos aceptaron finalizar la guerra? Los enfrentamientos entre Viriato y Roma parecieron abocar a un punto muerto. Una guerra de desgaste con muy importantes pérdidas por ambos bandos, pero que mermaba mucho más a las fuerzas de Viriato, cada vez más limitadas. Viriato, consciente de que ya no contaba con fuerzas para ganar esa guerra, buscaba desesperadamente la paz. Lo intentó con Lenas, el cónsul de la Citerior, pero rompió las negociaciones cuando éste le exigió que entregara las armas. Así que de nuevo volvió su mirada hacia Cipión, en la Ulterior. El cónsul Cepión le emplazó a negociar en su campamento, y Viriato envió una legación de 3 hombres de su máxima confianza, pero fueron sobornados por los romanos. Audaz, Litarco y Minuro, los 3 legados, regresaron al campamento donde expusieron a Viriato el supuesto pacto de paz ofrecido por Cepión. Esa misma noche penetraron en su tienda y le asesinaron, huyendo después al campamento romano con la intención de cobrar lo pactado.
Roma no paga traidores, fue la respuesta de Escipión y el estipendio que cobraron. Pero la muerte de Viriato no acabó con la guerra. Publio Cornelio Escipión fue enviado a Hispania como cónsul, con el mandato de conseguir la derrota definitiva de los celtíberos de Numancia. Tuvo que organizar un ejército absolutamente indisciplinado y sin moral a base de dureza militar. En el verano del 134 a.C., Escipión consideró que su ejército estaba ya preparado para iniciar las campañas, y la primera de ellas sería sobre los vacceos, con el fin de evitar que éstos facilitasen ningún tipo de recurso a Numancia. Y en septiembre del mismo año, Escipión llegó con un ejército de 50.000 hombres a las puertas de Numancia. Encerrados tras sus murallas, los celtíberos no superaban los 4.000. Mariano, ¿qué ocurrió en una situación tan desigual? Publio Cornelio Escipión estaba considerado como el general más capaz de Roma. Su fama como el aniquilador de Cartago pues le precedía allá donde fuera. Era un hombre implacable, respetado y temido tanto por sus propias tropas como por sus enemigos. En realidad sólo así pudo conseguir restaurar la disciplina y la confianza en un ejército desmoralizado y hundido. Su estrategia consistió en rendir a Numancia por hambre. Para ello ideó construir un foso y una muralla de 9 kilómetros de longitud, 2,5 metros de ancho y 3 de altura. Levantó 7 fuertes alrededor de la ciudad y blindó el cauce del Duero. Numancia quedó así aislada, sin posibilidad de recibir ayuda exterior. Tras 9 meses de asedio, en Numancia morían a centenares. El hambre les convirtió en caníbales. Se comían unos a otros. Madres que comieron a sus hijos, hermanos que mataron a sus hermanos, hijos que lo hicieron contra sus padres. En realidad se volvieron salvajes de espíritu y semejante a las fieras. El drama de Numancia pasó a la historia. Padres que degollaban a sus hijos antes de rendirlos a los romanos, para después arrojarlos al fuego y arrojarse ellos mismos. Hombres y mujeres que se arrojaban desde las murallas. Los que al fin se rindieron despedían un hedor fétido con sus ropas mugrientas hechas jirones, pero aún así temibles y terribles sus miradas. Su destino fue la esclavitud. La ciudad fue arrasada hasta los cimientos. Todo esto, junto a una cronología fiel con la historia y una trama que con seguridad atrapará, es lo que podemos encontrar en Guerras de Fuego. En definitiva, pues una forma diferente de acercarnos y conocer la historia sin apasionamientos ni tergiversaciones. Y hasta aquí una nueva entrega de Cuéntame una historia. Agradecemos a Josefa Blanco, Antonio Blasco, Rafael Serrano y Enrique Lubián su colaboración y, por supuesto, a Mariano Velasco, autor del libro Guerras de Fuego, por acercarnos y darnos a conocer nuestra historia pasada. Cuéntame una historia. Adiós.